Pues ahora sí les voy a contar la historia, la leyenda de los cuadros estos de los niños llorones. Guay tienen de que ese cuadro no nos dejó el patrón que nos lo lleváramos nadie. Y nos contó la leyenda, pues, de que está detrás de estos cuadros de los niños llorones. A lo mejor algunos de ustedes tienen hasta un cuadro de estos. Son unos niños que están llorando, son muchos, son como 20 diferentes. Hay niños, hay niñas llorando. La leyenda cuenta de que había un pintor, un hombre que le gustaba mucho pintar. Pues era pintor, pues, de profesión, ¿verdad? Entonces él un día se dedicó a pintar cuadros o más bien a pintar niños llorando. Eran niños que estaban en lugares que eran niños, pues, huérfanos. Estamos hablando allá en Europa. El pintor se llamaba Bruno, creo que se llama Amadio, algo así se apellidaba. Esto es cierto, no crean que está documentado. Este hombre pintaba de todo, paisajes, pintaba pues, cuadros, frutas, de todo pintaba el pintor Bruno. Pero un día decidió nunca pegaba a él, nunca era un pintor, no era reconocido, la gente compraba sus pinturas ahí nomás para tenerlas en la sala, allá a cualquier precio, pues nomás con sacar para la pintura el amigo, o sea que vivía en la miseria este pintor. Un día Bruno empezó a pintar niños de un orfanato, empezó a pintar los niños de un orfanato llorando. Como los niños de ese orfanato sufrían mucho, se los pintaba llorando, los pintaba con sus caras tristes y empezó él a pintar niños de ese orfanato llorando. Pues ahí tienes de que cuando ya tenía varios cuadros, cuando empezó a pintar varios cuadros ya de niños llorando, él se enfadó, le llegaban unas oleadas así como de tristeza, con coraje, al ver que otras personas, otros pintores tenían mucho prestigio y ya la gente rica empezaba a pedirles cuadros, que era donde se rayaban ellos, cuando ya los reyes de ese tiempo, los duques o todo eso, les empezaban a pedir ya cuadros. Y él que sus cuadros se vendían por 3 pesos, empezó a sentir como cierta envidia, como cierta tristeza, como cierto coraje. Fue cuando este pintor, de nombre Bruno, encontró la fórmula, pues, de hacer niños llorando. Y un día en esos arranques que tenía el de locura, pues, de coraje, haciendo un cuadro de un niño llorando, empezó a invocar al diablo. ¿What? El pintor. Esto fue hace muchos años que pasó, por allá el siglo pasado, por allá, creo que fue en Venecia, por ahí uno de esos lados. Entonces, este hombre, de nombre Bruno, empezó a pactar con el diablo, y el diablo dicen que se le apareció por medio de uno de los cuadros. Cuando él estaba pintando el niño llorón, por medio de ese cuadro, el diablo le hablaba a él. O sea que de repente el cuadro empezaba a mover la boca y hablaba. Y fue cuando él, el pintor, le dice pues que él quiere ser un pintor reconocido, un pintor famoso, que la gente aprecie su obra. Y que él a cambio le va a dar pues su alma. El diablo le dice, para que tu obra sea apreciada por la gente, debe de tener algo que sea muy mío, le dijo el diablo. Para yo seducir a las personas de que compren tus cuadros, le dijo. Ay, qué malvado. Pues dicen que el hombre empezó a pintar cuadros, empezó a vender cuadros de él, los que ya tenía ahí que nadie compraba o que los compraba nomás por comprarlos, porque en ese tiempo se compraba mucho pues el arte y había mucho artista. Empezaron a comprar cuadros de él. Así empezó la gente a pedirle cuadros y empezó a darlos a precio muy alto y empezó a tener mucha reputación de la noche a la mañana.
Entonces él notó que los cuadros que la gente más pedía y por los cuales estaban más dispuestos a pagar eran los 2, 3 que tenía de niños llorando, que porque se le hacían magníficos. Entonces el hombre empezó a pintar cuadros de niños llorones, de niños llorando, y por ahí los venden todavía, y alguna persona hasta los ha de tener ahí. Ahí es cuando empieza la leyenda, porque toda la gente que compra, que creo que hizo como 20 y tantos cuadros de niños llorando, toda la gente que los compraba empezaban a pasar cosas raras en la casa donde estaba colgado el cuadro del niño llorando. Cuentan versiones de que empezaban a pasar cosas extrañas allí. Se aparecían fantasmas, se oían el llanto de los niños. Y en la mayoría de los casos, se quemaban los lugares donde estaban los cuadros colgados. Ay, qué miedo. El hombre empezó a ganar reputación, empezó a ganar mucha reputación, y por muchos años él vendió muchos cuadros. Muchos años, ya cuando estaba ya bajo pues el pacto que había hecho él con el enemigo malo. Empezó a vender muchos cuadros. Pero siempre, cuando había cuadros, especialmente de los niños llorando, las casas, muchas de ellas se quemaban. Y fue cuando empezó, después de muchos años y de muchos cuadros pintados por él, se extendió la fama de que los cuadros estaban malditos. Y todo apuntaba a que la gente que tenía esos cuadros se le quemaba la casa. A la mayoría. A los que no, le pasaban cosas raras. Cerrar puertas, quebrar vidrios, tumbar la vajilla, apariciones, llantos, cadenas. Se escuchaban cosas raras en todos los lugares donde había un cuadro de él colgado. Pues resulta que una vez, y fue cuando empezó él ya la caída de su obra, fue cuando una vez se quemó él le regaló al orfanatorio donde él dibujaba a los niños para luego pintarlos, dibujaba la imagen del niño y luego los pintaba él ya en su casa, en su estudio. Le regaló uno de un niño llorón. Al siguiente día, el orfanato se quemó. Y se quemó todo. Lo único que quedó intacto fue el cuadro del niño. Y así empezaron a pasar cosas raras. Casas que se quemaban y lo único que quedaba sin achicharrar, sin ni una mancha, sin ni una quemada, ni nada de Disney, ni nada, eran los cuadros de los niños llorando que estaban ahí. Fue cuando la leyenda empieza a circular y la gente le empieza a tener miedo a tener los cuadros de los niños llorones en su casa. Después de que la gente juraba y perjuraba que pasaban cosas raras al que los tuviera. Se prendían en llama la casa y todo. El chiste es de que al final la leyenda pues se extendió y la gente dejó de comprarle cuadros al pintor Bruno. Porque la gente decía, no, mejor yo no le voy a arriesgar, porque la gente cree, ¿verdad? Y ya no querían comprar sus cuadros porque decían que eran cuadros malditos. Y nadie quería tener uno de esos cuadros en su casa. La gente dejó de pedirle cuadros y se fueron deshaciendo de los que ya tenían los cuadros de este pintor. Se fueron deshaciendo de los que tenían. Pues cuenta pues la leyenda de que fue como el hombre cayó en una tristeza muy fea. Se empezó a gastar el dinero que ya había ganado. Empezó a caer en los vicios que en ese tiempo había, mujeres, alcohol. Y murió, dicen que murió borracho, pues, de tanto tomar vino, de cirrosis. Los cuadros de él no murieron. Los cuadros de él siguieron estando arrumbados, estando olvidados. Y conforme pasó el tiempo, se fue la gente olvidando de la maldición que había en estos cuadros. Y todavía por ahí andan los cuadros. Son unos niños muy bonitos llorando. Se les ven las lágrimas escurrir. Pero cuenta la leyenda, pues, que como esos cuadros tan malditos, la gente que tenga un cuadro original de este pintor, de los niños llorando, puede pactar con el demonio si mira fijamente y por un rato a
los ojos del niño. Ay, Don Cheto. Porque son como puertas para hablar rápido con él. Si tú tienes uno de los cuadros, puedes mirarlo, tratar de conectarte y dicen que se aparece. Se ha encontrado que algunos de los cuadros de los niños están los niños llorando y los niños traen su ropa, ¿verdad? Su ropa y algunos de ellos traen mascadas, así como una bufanda. Y dicen que en muchos cuadros de ese pintor, de los niños llorando, si tú volteas el cuadro así de lado, en vez de verlo pues de frente, lo volteas de lado, puedes ver como que la bufanda y el cuerpo del niño forma como un demonio y se ve como que se está comiendo. Ay. ¿Todo esto es cierto, Don Cheto? Esto es una leyenda. Será leyenda, será cuentos de señora, será tonteras, cada quien. Leyenda urbana, ¿cómo le dicen? Sí, leyenda urbana le llaman. Lo que sí es que muchos niños, mucha gente tiene cuadros de los niños llorando. Y el Boro los está viendo ahorita. Están los cuadros. Sí, es un cuadro que muy bonito. se ve, lo he visto en varias casas, es un detalle que pues Un niño llorando. es interesante. Y si lo volteas de lado, puedes ver tú ahí a un tipo pescado feo como demonio que se está como comiendo al niño. Sí, entre sombras Es lo ahí que se ve dice. una imagen. Es lo que dicen. ¿Será el diablo? No sé, pero ahí se ve algo. Pero ahí se ven imágenes. Son cuadros que existen y esa vez que yo quise llevarme ese cuadro a la casa, mi patrón no me lo permitió y me contó esta historia que hoy les digo a ustedes. Los niños llorones, los cuadros malditos. El show de Don Cheto.